Listo. Am, ok, vamos a... Bueno, antes de retomar el punto, de hacer el repaso de lo que empezamos a ver el estudio pasado acerca de la omnipotencia de Dios, recuerdan que hablamos acerca de la misa y de la Santa Cena. Y Aranza me preguntó acerca del cordero. Y te expliqué cómo era, ¿no? Acerca de que un cordero era sacrificado. Y era una parte del sacrificio. Pero hay un punto importante que omití, o sea, ahora sí que por responder el tema, omití una parte muy importante. ¿Saben lo que es la Pascua? ¿Saben qué es la Pascua? ¿No? Pues es la preparación, ¿no? La Pascua judía. Ok. ¿Qué es la Pascua? Vamos a Éxodo, por favor. Cuando Dios determina manifestarse en la historia de su pueblo que había levantado, que había preparado y que sacaría de Egipto, llama a Moisés. Y al llamar a Moisés, le da una encomienda, que fuera su voz para hablarle a Faraón, que Dios mismo había levantado para manifestar esta realidad al mundo, darse a conocer a su pueblo y darse a conocer al imperio más fuerte. Y entre ellos, o la forma en que manifestaría su poder, primeramente sería a través de plagas. Faraón endurecería su corazón y Dios les mandaría plagas. 10 plagas. Y en algunos momentos, después de algunas plagas, él empezaba él como parecía como que iba a ceder, le pedía a Moisés que intercediera y que quitara esa plaga, desde moscas, tinieblas, piojos, el agua convertida en sangre y otras señales que le había dado a Moisés. Y parecía que ya iba a dar su brazo a torcer, pero terminaba endureciéndose y no dejaba salir al pueblo. ¿Hasta qué punto? Hasta la 10ª plaga. ¿Qué es la 10ª plaga? Es la muerte de los primogénitos. ¿Qué iba a hacer Dios? Ante la ceguera de Faraón y de algunos más bien, y de la mayoría de los egipcios, no todos, cuando uno presta atención, algunos egipcios se dieron cuenta quién era Dios y salieron con el pueblo. Pero, ¿qué es lo que hace? Le dice, como tú vas a seguir en este endurecimiento, si no nos dejas salir, voy a mandar matar a los primogénitos. Fíjense. Éxodo 11. Versículo 1. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés será tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está atrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Entonces, esta era la plaga, esta era la última, con la que iba a terminar de quebrantar el corazón de Faraón, porque ya Egipto ya había sido arruinada económicamente a través de las plagas, ya tenía muchas broncas, porque había traído piojos, había arruinado cosechas a través de estas plagas. Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar? Fíjense, versículo 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis
que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo tu pueblo. ¿Qué iba a hacer Dios? Dios iba a proteger a su pueblo. ¿Cómo lo iba a proteger? Vamos al capítulo 12. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. El animal, versículo 5, el animal, iban a tener que sacrificar un animal. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas. Iban a sacrificar un cordero, a un macho cabrío, pero joven, o a un macho cabrío joven, y la sangre de este macho cabrío lo iban a poner en las puertas. ¿Ok? Versículo 9. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y yo, Jehová, es él firmando lo que está diciendo. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué iba a hacer? Esta señal, la sangre, iba a cubrirlos, iba a protegerlos. Por eso, Cristo es el Cordero que iba a ser inmolado por el mundo. Ese mismo perfecto, sin haber pecado una sola vez, iba a morir para que aquellos que crean, o que creen, mejor dicho, en Él, su sangre nos cubre, y entonces el juicio de Dios sobre el pueblo, sobre la gente pecadora, no lo iba a tocar. No era, si ustedes se fijan, no era porque el pueblo de Dios era muy bueno. No era porque el pueblo de Egipto era muy malo o más malo que el pueblo de Hebreo. No. Era la misericordia de Dios actuando en un pueblo que iba a rescatar e iba a sacar de ahí. Entonces, en estricto sentido, la Pascua, Cristo es nuestra Pascua. ¿Por qué? Porque es su sangre la que cubre a sus hijos. ¿Ok? Y es por eso que es el Cordero de Dios. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Pascua significa? Pasar. El ángel de Jehová iba a pasar. Pasar de largo, digamos, sin llevar la mortandad sobre el primogénito. Sí, a Jesús lo matan exactamente en la Pascua. Exactamente. En la Pascua que ya se celebraban ellos. Exactamente. Sí, se preparaban desde días antes, no comían y todo eso. O sea, de hecho, si uno pone atención en la forma en que se dan los tiempos, que decía los sacerdotes y los fariseos no querían que sacrificara a Cristo en la Pascua. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba reunido. Pero Dios es soberano y soberanamente actuó de tal forma que fuera en la misma Pascua. En el momento en que Cristo es crucificado, es puesto en la cruz, era el momento en que empezaban a sacrificar los corderos para la Pascua, para celebrar la Pascua. Entonces, fue Dios soberanamente actuando en ese día, en ese momento, en el momento que tenía que dar la Pascua para su pueblo. Históricamente, o sea, esto entiendo que es el momento histórico, pero después Correcto. se hizo la costumbre de sacrificarlo año con año. Sí, no fue costumbre, fue mandato de Dios. Okay. Por mandato de Dios lo hacían año con año, con año, con año. ¿Y hacían lo de la sangre otra vez en las puertas? No, nada más era cocinar el cordero. Había una forma de prepararlo especial y la sangre no se podía comer, se tenía que verter el resto fuera del campamento. De hecho, si uno ve, fuera de la población, de la ciudad, si uno pone atención, cuando Cristo muere, ¿dónde es crucificado? Fuera de la ciudad. Sí. O sea, es exactamente el mismo, nada más que perfecto, como leíamos el estudio pasado en Hebreos. ¿Sí? Sí. De hecho, ¿qué sucede? Pasa el tiempo, se empiezan a contaminar. ¿Cómo se contaminan? Casándose con mujeres
impías, con mujeres no hebreas, empiezan a adorar ídolos. Primero, el pueblo se dividió, el reino, perdón, se dividió en dos, en Israel, que era la parte del norte, y Judá, la parte del sur, que era el más chiquito. 10 y 2, ¿no? 10 y 2, 10 y 2 y medio. 10 tribus se refiere. Y el pueblo de Israel terminó cayendo más pronto que el pueblo de Judá. ¿Por qué? Porque una cosa que iba a pasar, Dios determinó que los sacrificios tenían que ser hechos en Jerusalén. El pueblo de Israel levantó altares y entre aquellos lugares Samaria. De hecho, cuando nosotros íbamos a hablar, si no me equivoco, de la soberanía, tocamos el tema de la mujer samaritana y vimos cómo los samaritanos seguían esas costumbres que habían adquirido. Pero Dios mandó en la ley que fuera en Jerusalén, ¿ok? Cuando se empiezan a corromper, dejan de practicar la Pascua. Esa fue una de las señales. Y se empiezan a perder en diversos pecados, muchos. Cuando hubo avivamientos, es decir, cuando regresaron a la palabra y también cuando regresaron después del exilio, ¿qué dijeron? Empezaron a ver la ley y dijeron, oye, espérame, no hemos celebrado la Pascua. Y se rasgaban los vestidos, que era una señal de arrepentimiento, y decir, vamos a hacerlo, y la retomaban. Y cuando uno empieza a ver los números de cantidades de sacrificios que se hacían, era impresionante. Retoman la Pascua y cuando regresan del pueblo, del exilio, como que medio se componen la religión judaica y ya más o menos empiezan a hacer las cosas bien, pero se volvieron religiosos. Es decir, en lugar de ser una de los reclamos que le hace Jesús a los fariseos, a los judíos, están endurecidos de corazón, son sepulcros blanqueados. O sea, por afuera parecen muy buenos, pero por dentro estaban muertos. Los reclamos de Jesús muchas veces fue decirles, de labios me honran, pero su corazón está apartado de mí. Religión. Acusaban a Jesucristo por ejemplo, de sentarse con pecadores, con publicanos, y que les decía, ustedes están condenando a los inocentes. Nunca entendieron que yo lo que siempre pedí fue misericordia y no holocausto. O sea, toda la parte ceremonial era nada más una muestra de lo que debía de pasar en el corazón de las personas. O sea, ponían la mano sobre un animal para que él asumiera los pecados y lo degollaban. Eso debería demostrarle a la persona cuán pesados eran sus pecados. Pero que hacían, pues ya está, ahí está. Mucha gente que hace hoy, no, pues yo ya voy a la iglesia el domingo y listo. Y es exactamente el mismo problema. Pero lo que demanda Dios es una relación continua. No porque la iglesia no sea importante, al contrario. No sé si vieron alguna publicación que hice respecto a que cuando rechazamos a la iglesia, estamos rechazando a la esposa de Cristo. Y por ende estamos rechazando a Cristo. O sea, pero el punto es no solo los domingos, ¿sí? Sino toda la semana y de corazón. Entonces, eso fue lo que empezó a pasar. Aprendieron la lección en cuanto a la idolatría, pero dejaron lo más importante de lado, ¿sí? ¿Qué pasa después? Viene el juicio, cae Jerusalén y ya no se pueden hacer los sacrificios. Y si no se hacen en Jerusalén, no sirven de nada. El judaísmo se convirtió en secta porque ya llegó el Cordero Inmolado. ¿Ok? Ya el Antiguo Testamento ya no tiene vigencia. ¿Vale? ¿Queda claro? ¿Dudas? Los judíos se quedaron nada más con el Antiguo. Con el Antiguo, con el Torah. Algunos nada más con el Torah, con el Pentateuco, con los 5 libros de Moisés. Yeah. ¿Pero por qué ya no tiene vigencia? O sea, hay como versiones, digamos, del judaísmo de los que tienen unos libros más y menos. Sí, incluso lo vemos en los tiempos de Jesucristo. Vamos a Mateo 5. Esa pregunta está bien. Esto es lo que le voy a... Que sí, que si el... Porque ya no funciona, porque ya no está vigente. Yo no sé qué vamos a responder. Mateo 5:17.